Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de tu espacio, tu podcast Somos Extraordinarias. El día de hoy tenemos el capítulo número 3 de esta tercera temporada y lleva por nombre De la emoción al sentimiento. Te recuerdo que estamos viendo el libro de Emociones sujetas a Dios y es de la autora Karen Quiroz. Y para comenzar este capítulo, de verdad que empieza como contundente, ¿no? Yo digo, inicia con la frase de conocerse a uno mismo no solo es la cosa más difícil, sino también la más incómoda, de un autor llamado Chao. Y cuando lo leí dije, la verdad sí es cierto, o sea, a veces yo misma me he topado con mis propios pensamientos y digo, ay, ¿cómo puede ser que yo misma esté pensando esto, o yo misma esté fallando así, ¿no? Y te lo preguntas y dices, pues sí es incómodo. O el que hayas reaccionado de una manera, pues no grata, a una emoción, pues tal vez fuerte e incómoda con otras personas, y eso te incomoda también a ti, y dices tú, ¿cómo puede ser posible que yo haya hecho esto, no? Sí, yo creo que ya toparte con la realidad de que nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestros sentimientos, a veces no los sabemos dirigir del todo bien. Sí es algo que personalmente siento que el espíritu y gracias a Dios es algo como que me redarguye y está ahí como que no falles en esto y cala, ¿no? Y dice la autora que una emoción, porque vamos a ir como que explicando esto, ¿no? De cómo una emoción llega a un sentimiento o cuál es la diferencia, etcétera. Y que una emoción pues se genera de una situación externa o interna y son una respuesta, como ya lo veíamos la semana pasada, gracias a nuestra invitada, que si no has visto el capítulo anterior, te invitamos a que lo veas. Tuvimos a nuestra invitada, la hermana Araceli, que eran una respuesta como neuronal a los estímulos que podemos percibir, ya sean exteriores o interiores, ¿verdad? Y fue muy interesante el que podamos ver, o sea, que es algo natural, que es algo normal en nosotros. Entonces, el que vayamos conociendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que vamos, cómo somos nosotras, ahora sí podemos decir, ya no quiero, ya no voy a rechazar mis emociones, ya no voy a rechazar lo que yo siento, sino ahora sí, bienvenidas emociones, ¿verdad? Podemos decirlo. Sí, una vez que ya conoces como que qué te hace sentir o cómo te sientes, por ejemplo, ante el enojo o ante la tristeza o así, pues ya es como que más fácil asimilar o darle una respuesta a tal cosa, ¿no? Y explicaba en el capítulo que una emoción lo explicaba así como ¿cómo decirlo? Un embudo, que cuando entran cosas, y un embudo es como este aparatito que está como una Pues es copa, un cono. y entra el agua aquí y acá sale como más disuelta, ¿no? Y yo lo entendí así, cuando entra como que muchos estímulos, y los estímulos pueden ser de sensoriales o de los sentidos o así o internos, de ahí sale la emoción, ¿no? Y pues es como que el primer proceso para que conozcamos la emoción, qué estímulos son los que nos generan las emociones. Y eso es lo que hace que nosotras reaccionemos, ¿verdad? Con esas emociones. El estímulo que estamos recibiendo. Por ejemplo, podemos, no sé, sentir como la tristeza y cómo voy a reaccionar a eso. O sea, qué es lo que me está causando que sienta yo eso, ¿no? Esa tristeza es lo que va a hacer que yo lo sienta. Entonces, sí, la verdad es muy interesante. Y lo que nos decía el libro es que es algo que podemos nosotras identificar. O sea, no es como que, ay, pues no sé, salió de la nada o de repente sucedió, sino es algo que podemos aprender a identificar y a poder también manejarlo. Sí. Y explicaba que cuando ya hay como un pensamiento, Ajá. después de haber recibido esta emoción, y estas son cosas de, no sé, microsegundos, yo creo, por ejemplo, una escena de una película romántica, la ves y el simple hecho o el estímulo es ver la imagen, ¿no? Y escuchar pues la trama. Ese ya es el estímulo que entró y de ahí va a salir la emoción que puede ser pues melancolía, tristeza, amor, Alegría también. alegría o así, depende lo que el estímulo te haya causado. Y eso también depende
del pasado de las personas, ¿verdad? Exacto, no quiere decir que todos vamos a sentir lo mismo por el mismo estímulo que estemos teniendo. A lo mejor las dos vemos la misma película y no quiere decir que yo voy a reaccionar de la misma forma que tú. A lo mejor a mí me va a dar melancolía, a lo mejor a ti te va a dar así como que, no sé, que puede ser alegría, el ver, no sé, la película, algo que sucede allí. O sea, no nos va a causar lo mismo, Y porque tiene que depende ver mucho con las experiencias con la pasadas, experiencia. ¿verdad? Y por ejemplo, para dar el ejemplo más fácil, pasa también con las películas de terror. Exacto. Si se la pones a dos niños, pero un niño ya tuvo la experiencia de escuchar los gritos de su familia o así, al ver una película de terror o al ver una escena que como que está guiando al suspenso, pues es más probable que él reaccione ante esos estímulos con una emoción de miedo. A otro niño que nunca ha visto eso, pues lo ve como una imagen. A lo mejor puede ser que hasta el payaso eso, por hacerle promoción a la película, no, le resulte gracioso, ¿no? Sí. Porque nunca ha recibido antes un estímulo parecido y pues él no sabe que eso produce miedo. Exacto. Así puede ser. Entonces depende de las personas, depende de sus experiencias, etcétera. Por eso es importante que aprendamos a identificar qué es lo que está causando que tengamos esas emociones, qué es lo que está estimulando que salgan esas emociones. Sí, oye, y la autora lo manejaba con el término conciencia, sin la SC. Dice que la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como que el ser conscientes de qué o por qué estoy sintiendo miedo, o por qué estoy sintiendo temor, o por qué estoy sintiendo enojo, ira, etcétera, nos hace que seamos más conscientes, válgame la redundancia, de pensar si está bien la emoción o a lo mejor yo lo estoy interpretando de alguna mala manera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Algo típico. Alguien no te saluda en la iglesia, eso puedes verlo como un estímulo. Entonces, tu mecanismo, tu primer proceso es identificar si eso es algo positivo o algo negativo. O algo que X. Si lo tomas algo como X, pues ya, de ahí ya no surge nada. Si lo tomas como algo negativo, puede ser que de ahí surja la emoción de el enojo, o a lo mejor la frustración de que ¿por qué? ¿Por qué no me saluda? O así. Y luego ya la conciencia sería el pensamiento de, ok, estoy sintiendo enojo por eso, pero no sé si tal hermano o hermana no me vio o iba ocupado o tenía otras cosas que hacer, ¿no? Y ya de ahí viene la reacción. ¿Qué haces? ¿Lo dejas pasar o le dices a lo mejor de que hermano no me saludó, ¿cómo está? O así, ¿no? Podría ser como que el ser conscientes y darle como que un pensamiento y una respuesta a lo que ya sentiste. Así es que aprendamos como que a detenernos. Ajá. Y no a dejarnos ir por el impulso. Exactamente. O sea, una cosa es que algo me está estimulando, pero que estoy permitiendo que haga ese impulso a mi reacción, a lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo en el momento. Y eso es algo súper delicado que tenemos que aprender también a manejarlo. Y hay algo que como cristianas, mujeres cristianas, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos puede ayudar a controlar esa área de nuestra vida. Exactamente. Y para darle una explicación, a lo mejor con un ejemplo bíblico, está esta frase que de verdad también me gustó mucho. Dice, las palabras que salieron de la boca de la serpiente, esto en el Edén, ¿no? Cuando la serpiente hace que Adán y Eva coman el fruto. Las palabras que les dijo la serpiente fueron el estímulo que ellos recibieron, que apeló a una de las necesidades más básicas del ser humano, que es la independencia. El estímulo que Eva recibió no fue tanto que la serpiente le dijera, come el fruto, sino más bien el hecho de que le explicara de que no, mira, vas a ser sabio, van a ser sabios o así. O sea, el hecho de que le explicara eso estimuló de alguna forma como que su conciencia, su cerebro, para que ella decidiera dar una respuesta a la emoción, que pudo haber sido como que pues no sé, quizá alegría o emoción o sorpresa de a ver qué voy a recibir o a ver si es cierto, ¿no? El probar algo nuevo. Entonces, de ahí vino la respuesta de ese estímulo. Así es. Entonces,
vemos que no es algo tampoco así como que de golpe, siempre va a ser así, sino que va a haber un momento en el que vamos a estar como que trabajándolo a veces, o a veces, como ya tenemos ese tiempo de estarlo como que trabajando, podemos reaccionar de esa manera inmediata a lo que ya me ha estado estimulando y en el momento se dio, ¿no? Y yo puedo dar una reacción que pues tal vez puede estar equivocada. Sí, sí, lo importante es, como decías ahorita, el darte un momento. A lo mejor estoy sintiendo mucha frustración o mucho enojo o así. Ok, ¿por qué? El hecho de detenerte y pensar el por qué o qué vas a hacer, como que hace que, siento que como que de tan acelerado el cerebro que va sintiendo la emoción, lo frenas y ya toma más conciencia de, sí estaba muy acelerada. Y le pasa, también le pasa un chorro a los niños. Bueno, yo porque tengo un bebé y a veces Leoncito, mi bebé, está escuchando música que lo acelera mucho y lo hace andar corriendo. Entonces le decimos, detente. Y cuando lo detienes, no es que lo pesques y él se detenga, ¿no? Nada más se lo dices y ya él hace el alto. Y a lo mejor por un momento, microsegundo de silencio, como que se hace consciente de que sí estaba corriendo muy rápido y ya empieza otra vez a jugar. Y así pasa, o sea, lo ves en los niños y pasa también en nuestro cerebro con las emociones. Exacto, entonces podemos manejar eso, tenemos ese control de poderlo manejar. A veces pensamos de que no, pues yo soy así, o sea, ni modo, aguántense los demás. A veces me ha tocado pues también yo como pensarlo, no, pues ni modo, o sea, aguántense los demás, así pasó. Pero eso también me hace sentir mal porque sé que no lo hice de la mejor manera. Como estoy ahorita hablando acerca de la conciencia. O sea, sabes que no estás haciéndolo bien y reaccionas de una manera pues equivocada y eso te hace como que también tus reflexiones, oye, no lo hice bien, no fue de esa manera, ok, pasó, ni modo, pero tienes la oportunidad de poder cambiarlo porque ya identificaste que de esa manera que tú reaccionaste no era la correcta. Ahora puedes tú ya corregirlo y ya puedes como que tener un poquito más control en esa área. Sí, de verdad que a lo mejor no es la primera vez que lo escuchan o no es la primera vez que yo misma lo escucho, pero sí es importante como que tomar este espacio o este podcast o este episodio como una reflexión y a lo mejor verlo como una oportunidad de Dios de aprender de esto, ¿no? El darme un tiempo para pensar lo que siento, el darme un tiempo para ver cómo es que he estado reaccionando y a lo mejor tomar la decisión de cambiarlo, ¿verdad? Es importante. Ahora, vamos a ver, ¿los sentimientos y las emociones son lo mismo? Y ese era el tema central, ¿no? Y yo creo que yo pienso que mucha gente, a lo mejor por no darle un significado a cada uno, dice, sí, es lo mismo, no pasa nada que digas una palabra o la otra o así, y a lo mejor sí, en cualquier plática pues podría sobreentenderse que es lo mismo, pero para explicar estos procesos que tenemos de cómo reaccionamos y así, sí es necesario o importante como que conocer cuál es uno y cuál es el otro. Así es. Algo que nos menciona el libro es que las emociones conectan nuestro presente con nuestro pasado, ¿verdad? Y el futuro, o sea, lo que sentimos es algo que ya nos pasó o algo que estamos como que esperando y es lo que tú comienzas a tener como que ese sentir, ¿no? Sí. Y también el tiempo que dura la emoción. Y yo creo que en esto como que radica la diferencia, ¿no? Por ejemplo, decía que podíamos basarnos en 6 emociones básicas, que son la alegría, el miedo, el enfado o enojo, la tristeza, asco y sorpresa. Entonces, cada una recibimos estímulos que nos hacen tener esas emociones. Pero cuando una de ellas se alarga, luego ya produce un sentimiento. Por ejemplo, decía, el enfado es muy común, lo que nos dice que es el que nos avisa que algo está sobrepasando nuestros límites cuando nos sentimos vulnerables o cuando sentimos que nuestras necesidades o derechos están siendo vulnerables. Pero cuando dura como mucho tiempo, una emoción tiene mucha intensidad, se convierte entonces como en una carga emocional, digámoslo como una mochilita que ya estás como que sintiendo más peso o le estás dando más importancia porque ya te está calando, ¿no?
Y es cuando debemos de tomar la decisión de si a lo mejor detenernos y pensar, ok, ya no la quiero sentir, ¿qué hago? O darle una solución. Exacto, o sea, es decir, la emoción no es mala, pero el tiempo en el que yo lo estoy sintiendo, ahí sí ya, al momento que se intensifica, puedes decir, ahorita dijiste tú lo que es hablaste del enojo. Ajá. También puede ser como que dices tú, bueno, esto es como que algo negativo, pero viéndolo como algo positivo, que sería la alegría. Pero cuando ya tienes mucho tiempo con eso, se vuelve como la euforia. Ajá. Entonces ya eso ya es algo exagerado que no te ayuda para nada. Cuando estás como que en un momento en el que tienes que tomar una decisión y estás con euforia, pues no te va a ayudar para nada. Y también decía que es muy importante que cuando tengamos una carga emocional, o ya sea mucho enojo, o mucha alegría o mucha sorpresa, no tomemos decisiones, ¿no? Porque está sobreestimulado y Exacto. puede que la decisión no sea tan consciente. Y es ahí cuando entra el término de sentimientos. Dice que los sentimientos están vinculados a la percepción de las emociones a través de la mente. En cuanto al tiempo, si las emociones son momentáneas, los sentimientos son un estado emocional que permanece por más tiempo, lo que decíamos ahorita. Pero digamos que los sentimientos son estímulo y pienso, entonces es un sentimiento. Ajá. Por ejemplo, alegría, amor, pienso que eso me hace feliz, entonces ya es un sentimiento, estoy sintiéndome feliz. Cuando nada más es estímulo, es una emoción. Por ejemplo, el estímulo de lo que decíamos ahorita, de ver una película de terror, escuchar como que los sonidos que le meten a las películas de suspenso, entonces puede que la emoción sea sorpresa o temor, ¿no? Y es algo que y es algo que puede pasar si luego ves que la escena cambia y ya no pasó nada. Entonces, las emociones pueden regularse de manera más fácil, ¿verdad? Y con recursos corporales, los sentimientos piden ya estrategias más racionales, lo que decías tú ahorita, ¿verdad? Al momento de mencionar. Así es. Y dice que un ejemplo que podríamos darle como que a los sentimientos es, por decir, cuando una persona no cumple nuestras expectativas de lo que tenía, o las expectativas que teníamos de ella, llega la emoción de la sorpresa inmediata de, ay, ¿por qué no hizo lo que yo quería? Y esa es la emoción nada más. Pero luego si le sumas el enfado en tu cabeza de que, ay, es que yo pensé que iba a actuar así o así, y luego le añades el pensamiento de crítica o juicio de que es que entonces todo lo hago yo, o etcétera, ¿no? El pensar que alguien está haciendo algo malo, entonces ya está haciendo como que una situación negativa y que nos va a dar un sentimiento de decepción si lo seguimos pensando, ¿no? Exacto, estamos como que dejando que el tiempo vaya alimentando esas cosas. Estamos dejando que el tiempo vaya extendiéndolo y vamos haciendo que se incremente, y es por eso que tenemos ese tipo de sentimientos y exactamente, acciones. Pero lo bueno de esto y a lo que queremos llegar es que tanto los sentimientos como las emociones tienen una solución. Así y gracias a Dios que su palabra nos da la solución, ¿verdad? Ajá. Nos dice ahí que la solución la podemos encontrar en el libro de Efesios, el capítulo 4, del 25 al 27. Así es, dice así en la Biblia. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras estén enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Exactamente, y yo creo que aquí, pues la solución, uno es como que no dejar que las emociones o los sentimientos nos duren tanto tiempo. Dice el versículo que no dejemos que el sol se ponga, o sea, no dejemos que oscurezca. Que el tiempo pase. A lo mejor si la emoción la tuviste en la mañana, no dejes como que, o no te vayas a dormir enojado, ¿no? Se lo recomiendan un chorro a las parejas o a los matrimonios que van empezando. No se vayan a dormir enojados, no, porque luego son cosas que, como tú dices, el tiempo va pasando y vas guardando y vas acumulando y luego ya se hace una carga emocional. Exacto, y explotamos y salen las cosas peor de como a veces queremos solucionarlos rápido o queremos como que darle una solución, pero al dejar que esa emoción vaya creciendo, pues incrementamos
pues la gravedad, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos nosotros como cristianos, que decíamos, te comentaba hace ratito, es que tenemos al Espíritu Santo. Y cuando tomamos nosotros ese tiempo con el Señor, con un tiempo devocional con Dios, Él nos ayuda a que podamos controlar esos sentimientos, porque Él es el único que lo puede hacer con nosotros. No podemos permitir que la emoción me controle a mí, sino que yo tengo ese poder de controlarlo, no por mí, sino por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Él nos ha dado ese espíritu de poder, de dominio propio. Entonces, vemos que necesitamos estar en esa comunión con el Señor todo el tiempo, todos los días. Exactamente. Y también, como inicia este versículo, el 25, la segunda parte del 25 que dice, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y yo creo que el regresar y el pensar en eso siempre de, ok, estoy aquí por algo, como platicábamos en temporadas pasadas, tenemos aquí un propósito. Dios no está diciendo, o la palabra no dice, no sientan enojo. Exacto. O no se enojen nunca. No, dice que no dejes que dure tanto tu enojo. Dios ya sabe cómo somos los humanos y ya sabe que probablemente en el día te vayas a enojar, probablemente te vayas a entristecer, etcétera, pero no dejes que te dure tanto tiempo. Acuérdate que todos estamos aquí y somos un mismo cuerpo, que se refiere al cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos aquí para cumplir su propósito. Así es. Ahora sí hemos notado en este tiempo que hemos tenido reacciones que no son buenas. Bueno, es momento de que empecemos a tomar nota, de decir, oye, o sea, esto no está bien, ¿qué es lo que está pasando? Comenzar a decirle, Señor, examina mi corazón, qué es lo que está sucediendo y ayúdame a corregirlo, porque nuestro deseo, nuestro anhelo como mujeres cristianas es reflejar al Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer es rendir nuestras emociones al Señor, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno que hiciéramos como que de tarea esto, ¿no? Decir, a ver, voy a identificar mis reacciones, qué es lo que me está estimulando, qué es lo que está haciendo que yo reaccione de esa manera, y que pues comencemos, ¿no? O sea, no quiere decir que, yo ya estoy grande, yo ya que tiene, no. Es algo que tenemos que hacerlo porque es algo sano para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Exactamente, como la frase que leíamos al principio de que cuando te examinas o cuando te conoces a ti mismo es cuando sientes incomodidad. Así y sí, es. O sea, a lo mejor no sacarle la vuelta a esto, y como tú dices, el apuntar qué estoy sintiendo todos los días o qué me está haciendo a lo mejor sentir tanto enojo o por qué tiendo a frustrarme con estas cosas o así, incomodarte a ti misma y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué tengo que hacer? Señor, quiero mejorar, te lo quiero entregar, quiero entregarte este miedo, quiero entregarte esta tristeza y quiero que seas tú quien obre y quien me ayude a tomar la decisión o quien me ayude a reaccionar mejor. Sería, yo creo que el mejor consejo que te podemos dar el día de hoy. Así es. Y pues bueno, fue un tema muy, muy interesante y la verdad que siguen más temas súper interesantes y lo mejor es que vamos a seguir invitando a alguien más, ¿verdad? Así que no te pierdas ninguno de los episodios. Así es. Las redes sociales van a estar ahí apareciendo en la pantallita, entonces te invitamos a que si nos escuchas por Spotify, también te pases por YouTube o por Facebook para ver el video y te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y no te pierdas el próximo capítulo porque, como dice Blanquita, vamos a tener una invitada especial. Así es, entonces nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.